yo le doy la bienvenida a este culto de Jeff nuevamente. Yo quiero que usted sepa que aquí no estamos por casualidad, no estamos porque no teníamos nada que hacer, sino porque somos una generación que tiene que marcar la diferencia, una generación con determinación. Si usted me pregunta por qué yo estoy aquí, si yo soy digna de estar aquí, yo les voy a decir que sí soy digna de estar aquí. Y no es por orgullo, no tiene nada que ver con el orgullo. Y hoy hablo, antes de comenzar, porque no es lo que me voy a enfocar, hoy hablo con los jóvenes de la casa. Desde esta semana Dios me venía hablando mucho en eso, y aún ahí sentada me decía, y yo aún lo compartía con Yair, no nos creemos dignos de adorarle, dignos de servirle. ¿Cuántos jóvenes aquí les ha pasado por su mente, no soy digna? Pero déjeme decirle algo, joven, que si usted se cree que no es digno para servirle al Dios vivo, para servirle a Jesús, usted no está valorando la sangre. Usted no está valorando la sangre y usted realmente no está creyendo en que un Jesús que lo salvó. Por eso vuelvo y digo, sí soy digna de estar aquí, no porque soy Milagros Reyes, soy digna porque hubo alguien, hubo un Jesús que me limpió. Y algo tan poderoso es el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos no lo sabemos. Y eso yo nunca lo había visto así. Yo lo dije el miércoles. Todo lo podemos en Cristo. Joven, todo usted lo puede en Cristo. Yo lo puedo en Cristo. No en mi propio yo, no en milagros. Por eso cada uno de ustedes son dignos también de estar sentado aquí, porque ya hubo un precio que se pagó. Así que yo le invito, joven, a que de hoy en adelante cambiemos esa mentalidad, y eso me habla a mí primeramente, de creer que no soy digna. Sí somos dignos, sí somos dignos, y no por nosotros, sino por la sangre que ya fue derramada en la cruz. Gracias, Jesús. Yo le pido que usted extienda mis manos y usted ore por mí, que usted ponga una demanda en la palabra. Gracias, Jesús. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor. Padre de la gloria, yo invito a la presencia del Santo Espíritu en este lugar. Padre, yo pido que los cielos sean abiertos, Padre de la gloria. Señor, yo pido que tú pases carbón encendido en mis labios. Señor, yo pido, Padre de la gloria, que el corazón de cada joven, aún de cada niño y de cada adulto, Padre, sea abierto, Padre de la gloria. Que tú les hables esta noche, Padre de la gloria. Que podamos recibir esa palabra, Padre, con mansedumbre, Señor. Padre de la gloria, y nos levantamos en contra, Señor, de todo lo que quiera, Padre de la gloria, que esta palabra no haga su efecto, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién vino el primer Jeff? ¿Quién estuvo aquí en el primer Jeff? ¿Quién recuerda cuando predicó Jorge? ¿De qué era el tema? El tema se trataba una generación que marca la diferencia. Una generación que no se vende al sistema y que no se conforma a este siglo. En el segundo Jeff, nuestra hermosa Capi Karen nos predicó también. ¿Quién recuerda qué era? ¿Cuál era el título? Jesús es vida y es plenitud. Una generación que marca la diferencia necesita la vida y la plenitud de Jesús. Eso fue lo que nos compartieron en el último Jeff. También nos compartían, esta generación tiene que buscar a Jesús como vida y como plenitud. Jesús debe ser la luz de nuestras vidas. Y yo comentaba a esos dos Jeff anteriores, todo cambia cuando llega Jesús. Si estabas muerto, Él te da vida por medio de la sangre, llenando todo vacío en tu corazón. Nunca seremos llenos de la vida y de la plenitud de Jesús si no nos arrepentimos de nuestro pecado. Eso nos lo compartían el Jeff anterior. Pero yo también pienso que no seremos la generación que marca la diferencia, y no seremos esa generación llena de la vida y de la plenitud de Jesús si no hay una generación que conoce la identidad que tiene en Cristo Jesús. Y ese es el tema que yo les quiero compartir el día de hoy. Yo sé que ustedes muchos dirán,
¿Cuántas veces no nos han hablado de la identidad? Pero hay todavía jóvenes que caminan sin una identidad. Porque si camináramos con identidad, aunque yo no llevara la melodía de la canción, usted hubiera cantado: tú me salvaste. Eso es poderoso. Entonces el tema que yo le quiero compartir en esta noche, pido la gracia de Jesús. Gracias, Padre. Nos vamos a 1 Samuel 17. Yo le pido que no se duerma, que usted abra sus oídos espirituales, que usted ponga demanda en esta palabra, porque yo sé que puede hacer un cambio en los jóvenes que nos visitan y aún en los que ya estamos en esta casa. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Yo sé que muchos también han escuchado, porque el detalle es que muchas veces hemos escuchado las cosas, muchas veces, valga la redundancia, pero no tenemos una revelación y caminamos en un ciclo y nunca avanzamos. Pero eso se tiene que romper. En esta historia habla de David y Goliat. ¿Cuántos han escuchado hablar de David y de Goliat? Todos han escuchado hablar de David y de Goliat. Yo puse aquí una pregunta: ¿quién era David? Para el que no sabe, la Biblia nos lo define como el menor de 8 hermanos. David tenía, aparte de él, eran 7. Y yo puse aquí, yo pienso que de esos 8 hermanos, él era el último. Él era como el más flaquito. La Biblia lo describe que él era rubio y guapo. Pero yo imagino que el más flaquito, porque a todos los llevaron, a sus 3 hermanos los llevaron para la guerra y ya lo dejaron. Así que podía ser guapo, pero tal vez un poco debilucho. Yo puse aquí, hijo de Isaí. Ese era el padre de David. Un trasquilador de ovejas. Esa es la definición de David. O como la Biblia, quien comienza a leer ese párrafo, así lo puede definir. Pero había algo más en David. Esa no era su real identidad. O quién realmente era él. Yo puse aquí una pregunta para ustedes. ¿Cuál crees tú, joven, que es tu identidad? ¿Cuál crees tú que es tu identidad? ¿O qué identidad te ha colocado o te ha querido poner el sistema de este mundo? O aún los propios miembros de su familia. ¿Qué identidad? Pregúntese usted mismo: ¿tengo una identidad? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy en este mundo? Hay un propósito. La generación que marca la diferencia tiene un propósito. Yo estoy aquí para decirte que no importa lo que te digan o lo que veas o lo que escuches, eres parte de esa generación que marca la diferencia, de esa generación que está lleno de la vida y de la plenitud de Jesús, y por consiguiente una generación que conoce su identidad en Cristo Jesús. Porque para mí es imposible que un joven esté lleno de la plenitud de Jesús si ni siquiera sabe su identidad. Es necesario. Un joven nunca va a marcar la diferencia si no tiene identidad. Y yo le puedo preguntar a los jóvenes de la casa y me puedo preguntar a mí misma, porque siempre la palabra nos habla a nosotros mismos. ¿Tengo identidad? ¿Realmente tenemos esa identidad? Eso es lo que vamos a ver en esta historia. Vamos a comenzar a leer. La historia es un poco larga, pero yo le pido que usted ponga una demanda, no en mí, en la palabra. En el nombre de Jesús. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damín, que queda entre Soco en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Dice 4. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi, yo puse acá la Biblia, la Reina Valera lo dice, vamos a ver si lo dice acá, 6 codos, y yo buscaba cuánto es 6 codos. Dice que Goliat medía 6 codos. Dice que es 2.7 metros. ¿Cuánto mides tú, Jorge? Como 1.90. Hermano, ¿cuánto usted mide? El hermano José. ¿Cómo cuánto? 1.90. Párate, Jorge, párate para que te pares, hermano. Ayúdeme a compartir el mensaje. 1.90. Y dice que Goliat medía 2.7 metros. O sea que ese hombre era gigante. Seguimos leyendo. Gracias, Jesús.
Llevaba un casco de bronce. Dice que Goliat tenía un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas, como burlándose: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. O sea, ese Goliat se jactaba: yo soy un guerrero, yo soy. Y eso es lo que pasa muchas veces en las escuelas. Yo soy. A los que no tienen miedo de llegar a su escuela y decir: yo tengo una identidad, yo soy hija de Dios. No me importa lo que tú hagas, yo no quiero pertenecer a tu círculo porque ya yo pertenezco a algo, yo tengo una identidad. Gracias, Jesús. Dice: ¿por qué salen a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que los siervos de Saúl. Muchos le dirán: ustedes no son más que los siervos, a ustedes les gusta ir a esa iglesia. Pero ustedes no tienen que creerse esa mentira. Dice: elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Y lo puse aquí. Me llamaba mucho la atención que Goliat, con la estatura que tenía y con la vestidura que él tenía, él va a desafiar un pueblo que él está diciendo que ese pueblo es debilucho. Y nada más dice que de ese pueblo se le enfrenta uno. Entonces eso es lo que piensa el sistema de este mundo. Que cuando usted decide: ¿sabe qué? Yo tengo mi identidad en Cristo Jesús. Ese sistema piensa, y a muchos de ustedes le hace creer, que solo se va a enfrentar a ustedes. O sea, el sistema contra Nairobi. Y Nairobi dice: ay, estoy solita, tengo miedo. Porque muchas más abajo dice que los israelitas, cuando vieron a ese gigante, dijeron: yo tengo miedo. Pero yo les quiero decir algo. Dice en la palabra de Dios que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Así que no importa lo que el sistema les quiera decir, joven, usted no está solo. Usted puede ver que hay una tropa y que usted quiere pertenecer a esa tropa. No, usted diga: no, yo no estoy sola. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Más son los que están conmigo. Y usted tiene que creérselo, joven. Gracias, Jesús. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados. Ahí está. Quedaron aterrados y profundamente perturbados, porque ellos creían, esa era la diferencia de todos los guerreros con David. Vamos a ver más abajo la historia, porque David en ningún momento llegó solo ahí. Ellos estaban atemorizados porque ellos querían enfrentarse en sus fuerzas a ese gigante. Pero ese no era el propósito, o esa no era la idea que llevaba David. Dice: ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí. Eso yo lo mencioné en el principio. Un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Yo le dije que él era el menor de 8. El menor de 8. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl, para pelear contra los filisteos. Eso es lo que yo decía. A lo mejor Saúl era guapo, pero era, no sé, el más revejillo o qué sé yo, porque a él no se lo llevaron. Vamos a decir que era porque él era el menor. Seguimos aquí leyendo. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas. O sea, David iba donde estaba la guerra. Él veía cómo estaba el ambiente, todos atemorizados, y él se regresaba a su casa a seguir ayudando a su papá. Esa era la vida de David. Esa era la vida de David. Dice así: durante 40 días, cada mañana, cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévalos deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme información de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Elá, peleando contra los filisteos.
Así que temprano por la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí su padre le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla, dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas en el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró hacia la fila para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, que no se me pueden olvidar los puntos, Goliat, gracias Jesús, el campeón de los filisteos de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. O sea, pasaron 40 días, jóvenes, y ese Goliat, ese gigante, siempre salía a amedrentar y a burlarse del pueblo de los guerreros de Saúl. El pueblo esos guerreros nunca fueron valientes para enfrentarlo. ¿Por qué? Se lo dije al principio. Porque ellos querían enfrentarse en su propia fuerza. Pero un joven que tiene identidad nunca va a ir solo, sino que va a ir con ese Cristo resucitado que está dentro de cada uno de nosotros. Tan pronto como las tropas israelitas los vieron, comenzaron a huir espantados. Y decía, ¿ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerado de pagar impuestos. Yo puse aquí. Y esta es una de las inspiraciones que debe tener esta generación. Camino como un hijo de Dios, me guardo para mi Dios, porque mi recompensa yo la tendré en los cielos. Cuando David escuchó que estaban dando una recompensa por aquel valiente que se atrevía a matar a Goliat, él se alegró. Joven, usted debe de tener una motivación de caminar como un hijo de Dios. Usted se está negando en este mundo, pero recuerde que su galardón está en los cielos. Yo me niego hoy a lo que el mundo me dice, pero hay una vida eterna, joven, que te está esperando. Pero eso usted no lo va a saber si usted no tiene identidad. Tenemos que tener esa generación que marca la diferencia. Es la generación que tiene identidad. Seguimos leyendo. David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él. Ya él había escuchado, pero él volvió a preguntar: ¿qué recibirá el hombre que mata al filisteo y ponga fin a sus desafíos contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? La otra dice, ok, cambiaste me hubieras dejado la otra. Sí, porque la otra hay cosas poderosas también. Gracias, Jesús. ¿Quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Mire cómo llegó David. David llegó con identidad. David no salió huyendo porque él tenía identidad. Él no era el pastorcito que todo el mundo creía. Que aún más abajo vamos a ver que sus propios hermanos, porque a veces son nuestros propios familiares que nos dicen: tú no puedes, tú no lo vas a lograr. Pero un joven que tiene identidad cierra sus oídos a esas mentiras del diablo. Seguimos. ¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin? Ya lo leímos, el 27. Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Yo puse aquí el 26. Una generación con identidad y que marca la diferencia vive alimentando su espíritu, llenándose de la plenitud de Jesús a través del escudriñamiento de la palabra. Usted me va a decir: pero eso no tiene nada que ver con lo que tú acabas de leer. David había escuchado cuál era la recompensa. Aquí ahorita mismo hay muchos jóvenes que están escuchando que le están hablando de un Jesús. Están escuchando. Pero David fue a preguntar a ver si era cierto que era eso lo que estaban dando. Una generación que marca la diferencia escucha que hay un Jesús que te quita la depresión, la tristeza, que te quiere dar un futuro diferente, y comienza a investigar quién es ese Jesús y si es verdad lo que me están diciendo. ¿Dónde lo investigamos, joven? En la Biblia.
leyendo la palabra. Así usted alimenta su espíritu. Así usted se asegura que lo que le están diciendo aquí no es mentira. Leyendo la palabra. Y eso era lo que hacía David. David escuchó, sí, hay una recompensa, pero él no se quedó con escuchar. No debemos de quedarnos con escuchar. Debemos de buscar a Jesús, buscar su rostro a través de la palabra, a través de la oración. Y eso es lo que yo le vengo a decir a usted esta noche, joven. Si usted tiene identidad, si usted quiere crecer en Cristo Jesús, tiene que buscarle, tiene que leer la palabra. Y no es fácil porque yo soy joven. A veces yo tengo lucha para leer la palabra. Yo digo, Padre, dame deseo por leer la palabra, porque no siempre tengo deseo. Casi nunca tengo deseo. ¿Para qué voy a pegar mentira? Pero es necesario. Gracias, Jesús. Yo puse también un comentario. Debemos ser una generación que conoce a su Padre. Porque él llegó diciendo, ¿quién es ese filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Él sabía quién era su padre. Joven, ¿usted sabe quién es su padre? Yo puedo decir, mi papá es Jorge, mi mamá es Vanessa, pero tenemos un padre allí en los cielos. Y usted tiene que caminar con esa identidad. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y él llegó con identidad. Esa es la diferencia. Los otros estaban atemorizados porque querían llegar en sus propias fuerzas. Ellos no tenían identidad. Porque cuando tenemos identidad sabemos que no vamos a caminar solo en este mundo. Gracias, Jesús. El 28 dice así, escuche. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. O sea, el hermano de David se enojó. Y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué pensaron ustedes cuando yo les dije, sí, soy digna de estar aquí? ¿Qué pensaron ustedes? ¿Está que se cree? Ah, la pusieron a predicar el miércoles y hoy ya se cree. No es que yo me crea. Es que tenemos una identidad. Tenemos una identidad y así tenemos que caminar. Y yo ponía aquí, siempre habrán voces jóvenes diciendo que tú no puedes hacerlo, que tú no sirves para eso, que tú no puedes cambiar. Y aún esas voces van a ser las de tu propia familia. Miren quién le estaba reclamando a David. Su hermano mayor. Su hermano mayor le estaba reclamando, diciéndole, tal vez que, o sea, la Biblia dice eso, pero la Biblia no nos detalla. Tal vez le estaba diciendo, tú nomás sirves para que estés allá con las ovejas. Aquí el fuerte soy yo. Le pudo haber dicho muchas cosas. Y diariamente a un jóvenes que vienen a la iglesia, lamentablemente muchas veces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Porque a veces venimos a la iglesia, pero de nuestras propias familias escuchamos, tú no puedes, tú no lo vas a lograr. Por eso hay que cuidarnos cuando el enojo quiere llegar. Porque decimos muchas cosas que hieren y que si nada más fuera que causan una herida, a veces marcan la vida de una persona. El 29 dice sí. Él le contestó, ¿qué hice ahora? Contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo. Y recibió la misma respuesta. O sea, él se aseguró 3 veces. Joven, asegúrese de lo que le están diciendo aquí. Los que vinieron hoy por primera vez, asegúrense quién es ese Jesús. No es posible que siempre me hablen de un Jesús. ¿Quién es Jesús? Yo quiero conocerlo. Esa es una generación que marca la diferencia. Porque el mundo entero ha escuchado de Jesús. Yo compartí algo ayer y yo decía, Jesús quiere que ¿qué quiere de nosotros? Un más que, sí, yo creo en Jesús. Usted hace una entrevista por ahí y todos le van a decir que creen en Jesús. Pero Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere más que eso. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo. Yo lo dije y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. Hoy el rey los mandó a llamar a todos ustedes. No es casualidad. No, yo no tenía nada que hacer. Dice Dylan, no hombre, yo voy ahí porque ahora ella viaja hasta conmigo en el colegial y a veces me dice, yo estoy cansada. No es casualidad que tú estés aquí, Dylan. No es casualidad que ninguno de nosotros estemos aquí. Seguimos aquí. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. Y mire lo que le contesta. No seas ridículo, respondió Saúl. El rey le dijo, no seas ridículo.
No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. ¿Cuántas veces le han dicho, tú que quieres ser piloto? Si tú no haces nada aquí, tú no sirves. En la escuela puro fracaso. No le crean la mentira al diablo, aunque venga de sus familiares, aunque venga de su propia mamá. No le crean la mentira al diablo. Ustedes pueden. Pero David le insistió. Esta generación tiene que insistir. Ustedes dirán de que wow, esa muchacha, wow, poderosa. Yo estoy aquí porque hoy decidí insistir. Cada día debemos insistir. Porque como dice la pastora, el diablo todos los días nos tira. Hay que insistir. Y él insistió porque primero Saúl le dijo, no, tú no sirves. Pero él insistió. No se duerma, que esta historia está buena. Él le dijo, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones, con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. ¿Qué piensa el sistema? ¿A quién está desafiando? No nos está desafiando a nosotros, sino al Dios viviente, a Jesús, al que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. No le tengamos miedo a este sistema. Gracias, Señor. Y miren lo que dice él. Por eso que yo decía que David conocía a su padre. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. El mismo Jesús que murió en una cruz está esperando por ti para salvarte de las drogas, para salvarte de ese sistema que quiere ponerte una tercera identidad. Es el mismo Jesús. Él es el mismo, Él no cambia. Así que Saúl por fin accedió. Después de ese speech, de esa charla, él accedió. Está bien, adelante. Y que el Señor esté contigo, le digo. Que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura. Yo puse algo por aquí. Ajá. Dice así. Después Saúl le dio a David su propia armadura. Un casco de bronce y una cota de malla. David se lo puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. Pero no pudo andar con esto y le dijo a Saúl, no, y le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Miren lo que yo ponía aquí, santo. La generación que marca la diferencia y tiene identidad debe de saber que aunque intente encajar en este tiempo, ya cada uno de ustedes fueron escogidos para un reino. Él intentó, él dijo, yo nunca antes lo había probado, yo me lo puse, vi que no pude y lo solté. Nosotros no tenemos ni siquiera que probar. Usted ya fue escogido para un reino. Usted no tiene, ay Jesús, yo estuve en la escuela y estaban las muchachitas así, y uno ahí con la baba caía, ay, yo quisiera ser amiga de ella. ¿Por qué usted desea encajar si usted ya pertenece a un lugar? No debemos querer pertenecer. Ya usted tiene pertenencia, ya usted tiene identidad, y eso es muy poderoso. Miren lo que puso aquí. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Voy a repetir. Tomó 5 piedras lisas. O sea, él rechazó toda la armadura porque él hubiera dicho, ahora sí estoy a la par. Tu casco es de bronce, el mío también. Estaba a la par. Pero él dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo que ponerme a la par de este mundo. Él se lo quitó y dijo, chao. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo
y las metió en su bolsa de pastor, en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. En la otra versión dice que era un saco pastoril, y yo lo busqué en Google. El saco pastoril era como un bolso de cuero o de piel de animales, en el cual los pastores, o sea, los que se encargaban de las ovejas, llevaban alimentos y otros objetos de utilidad. Y yo puse aquí: joven, usted no necesita las armas de este mundo para tener una identidad, para ser el más malo. ¿Qué le brindan a los jóvenes? Una arma, dinero, para creerse más. Usted no necesita las armas de este mundo. Yo puse aquí: para ser aceptado. Usted no necesita las armas de este mundo para ser aceptado, porque usted ya ha sido equipado. Diga con qué. Diga con qué usted fue equipado. Pregúntenme. Pero pregúntenme si me están durmiendo. ¿Con qué? Con la sangre, el nombre y la palabra. Con eso fuimos equipados. Con la sangre, con el nombre y con la palabra. Con eso lo tenemos. Con eso fuimos equipados. No necesitamos lo que el mundo nos está ofreciendo. Por eso tiene que tener identidad. Si queremos ser diferentes, tenemos que tener identidad. Aleluya. Gracias, Jesús. Dice así: ¿por dónde? Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrojadas. El 43 dice: ¿soy acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. El 44 dice: ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. O sea, Diego, ese es el que es ese, el que viene contra mí, el guerrero, es ese. Y le comenzó a decir un montón de cosas feas. Y David le respondió: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Escuchen, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Yo lo dije al principio, este sistema que quiere ponerte otra identidad, que quiere darle bueno, yo no tengo hijos, a sus hijos, a mis hermanos. Ay, no sé si lo puedo decir. En la escuela. Porque eso es lo que le están dando. La pastora lo decía el jueves. Y suena difícil porque yo quiero estudiar. Yo estoy graduada para la gloria de Dios y yo quiero seguir estudiando. Yo quiero que mis hermanos estudien. Pero uno tiene que pesar. Y jamás están diciendo no estudies. Pero busca el reino de Dios primero. Busquemos el reino de Dios primero. Él le decía: tú vienes contra mí con espada, con lanzas, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Yo puse así: jóvenes, este sistema viene en contra de esta generación para confundirla, dañarla y oprimirla. No tengan miedo. Vayan contra ese sistema en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Hay un sistema que quiere confundirlo, hay un sistema que quiere ponerle límites, hay un sistema que les dice no lo lograrán, no lo lograrán, no lo lograrán. Pero es un tiempo que se levanta una generación que marca la diferencia y dice así: yo voy en contra de un sistema en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No tengan miedo de decir no. ¿Quieres probar esto? Dylan, cuando te digan ¿quieres probar esto? Diga así: ve, no. ¿Quieres probar esto? Yo era mujer y a mí me lo ofrecieron. ¿Quieres probar esto? No. No me morí, aquí estoy. No era menos que ellos. Por eso digo, usted no tiene que encajar. Usted ya pertenece a un lugar que es el reino de los cielos. El 46 dice así, y creo que ya vamos terminando.
Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Aleluya. Yo puse así: caminen con la actitud de vencedores. Usted no es cualquiera, joven. Yo no soy cualquiera. Y yo dije, yo no voy a decir que yo no soy indigna, aunque la mente me lo esté diciendo, porque yo hablaba de la mente. La mente es perversa. Sí soy digna. No soy digna. Pero ojo, hay que cuidar mucho que eso no se pase un orgullo. Pero por miedo a no caer en el orgullo, usted no tiene que caminar como un perdedor, porque no somos perdedores. Dice que Dios no nos dio provisión para que perdiéramos. Yo puse aquí: camine con la actitud de vencedores. Usted no es cualquiera cosa, joven. Usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirida por Dios. Y ahora vivimos en la luz admirable. Ahora vivimos. Y todo aquel que vino aquí por primera vez, si usted está en la oscuridad, esto es lo que Dios le ofrece: linaje escogido y vivir en la luz admirable. Yo puse: joven, no te doblegues al sistema. ¿Por qué mencionan qué es el sistema? Bueno, ¿qué es el sistema? Es el mundo que quiere hacer creer que hay una tercera identidad. Es el mundo que te rechaza. Si no tienes dinero, tú no puedes hacer. Algo que a mí me impacta mucho es lo difícil que es entrar a la policía. Y como hay jóvenes que, como no hay una identidad, se achicopalan porque no me dejaron entrar a la policía, porque mi tío fue esto. Ni siquiera es el joven, ni siquiera es que el joven no tiene la capacidad y la policía te rechaza. Y eso a mí, yo lo he visto, yo que, pero ¿por qué? Y en lo natural, muchas veces le cortan en lo natural el futuro a los jóvenes, porque el joven desanimado: no me aceptaron aquí, se va a las drogas, se va al alcohol, a lo primero que le ofrecen. Y eso es muy delicado. Yo puse aquí: joven, no te doblegues al sistema. Eres la generación que marca la diferencia. Eres la generación que no vuelve atrás, porque ha sido impactado con la vida de Cristo Jesús. Joven, tu salón de clase, escúchenme bien, ¿cuántos están en la escuela? Levanten las manos. ¿Cuántos jóvenes están en la escuela? ¿Cuántos jóvenes que se creen jóvenes? Porque también aquí hay adultos, entonces vamos con ellos. ¿Cuántos trabajan? Yo trabajo para la gloria de Dios. Miren lo que yo puse aquí. Vamos a leerlo primero acá desde la Biblia. A ver. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Joven que estudia, adulto que trabaja. Todo tu salón de clase. Y eso me hablaba fuerte a mí. Yo dije: ay, Jesús, ayúdame. Ayúdame, porque si no nos ayuda Jesús, ¿quién no va? El Espíritu Santo, ¿quién nos va a ayudar? Todo tu salón de clase y todo tu entorno laboral tiene que saber que hay un Dios vivo. Tiene que saber que hay un Dios vivo. Usted no puede... Wow, y eso me hablaba tanto a mí, porque yo le decía, en mi entorno laboral, yo creo que el trimestre que pasó yo guardé mucho silencio, por miedo al que dirán, porque no tenía voy a hablar conmigo mismo, no tenía ese entonces una identidad clara. Me callaba aún escuchando, como dice la pastora, que le dolían los ojos en estos días. A mí a veces me dolían los oídos y yo calladita escuchando. No tenía una identidad. Pero es tiempo que la generación que marca la diferencia, que el entorno que los rodea, sepa que hay un Dios vivo, sepa que hay un Jesús que no solo murió en la cruz, sino que resucitó y que viene por una iglesia gloriosa y sin mancha. Es tiempo. Gracias. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo. Todos los que están alrededor mío deben de saber que hay un Dios que salva. Salva de la amargura, salva de la depresión, quita ese no podré. Yo escuchaba, no recuerdo a quién, la verdad, que decía, ¿cuántas veces? Yo creo que fue a Jorge, el Jeff, donde él predicó, compartió un mensaje. ¿Cuántas veces hemos tenido una palabra para decirle al que tenemos al lado y por el qué dirán nos quedamos calladitos? Falta de identidad. ¿Cómo vamos a ser llenos de la plenitud de Dios? ¿Cómo vamos a marcar la diferencia si no tenemos identidad?
Gracias, Jesús. Seguimos el 48. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina, la espada, es donde se mete la espada, se le llama vaina, de Goliat, y con su propia espada la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. El 52. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Luego el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos. El 54 dice así: David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó a Abner, el comandante de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? Y él le respondió, en realidad no lo sé, declaró Abner. Yo puse aquí un comentario del 55. Joven, cuando tú eres ese joven que marca la diferencia, cuando tú día tras día te apasionas por Jesús, llenándote de su vida y caminas en la identidad de ese Cristo resucitado, la gente va a preguntar: oye, ¿y ese quién es? ¿Quién es tu Jesús? Ese de que tú tanto hablas. Yo estoy cansada que tú me hables de ese Jesús. Preséntamelo. Pero si tenemos temor, si no caminamos en identidad, la gente ni siquiera se va a dar de cuenta de que hay un Jesús. Y hay un versículo tan poderoso que dice, a ver si me ayudan, que el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecador. O sea que si nosotros sabemos que hay un Jesús que salva y vemos una alma perdida en nuestro trabajo, en nuestro salón, eso nos cuenta a nosotros, nos van a pedir cuenta a nosotros. Y eso me habla a mí. No me paro aquí como la que ya ha cumplido todo eso. Pero tenemos que ser esa generación que marca la diferencia, llena de la plenitud de Jesús, pero con identidad. El 56 dice: bueno, averigua quién es, le dijo el rey. Tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en la mano. Dime quién es tu padre. La gente va a decir, ¿sabes qué? Dime quién es tu Jesús. Dime quién es tu padre. Dime quién es ese que tú reflejas. Pero si no tenemos identidad, no va a pasar. Dime quién es tu padre. Muchacho, le dijo Saúl. Y él le dijo, su nombre es Isaí y vivimos en Belén, contestó David. Su nombre es Jesús, Él me salvó y quiere salvarte a ti. Yo puse unos puntos aquí. No permitamos que sea el sistema de este mundo quien defina nuestra identidad, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Una generación con identidad debe conocer quién es su Padre, quién es Jesús, para así saber también cuáles son sus beneficios. Si no leemos la palabra, si no alimentamos nuestro espíritu, no vamos ni a marcar una diferencia, no vamos a ser llenos de la plenitud de Jesús y muchas veces, y mucho menos vamos a tener identidad. No vamos a saber ni cuáles son los beneficios que tenemos, porque la sangre de Jesús nos da beneficio. Yo puse aquí, porque de David se habla bastante en la Biblia, y yo puse que David conocía tanto a su padre, a Dios, que a pesar de cometer errores, muchos de aquí saben los errores que cometió David más adelante, él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. O sea, Dios no está buscando. La generación que marca la diferencia no es una generación perfecta. Yo no soy perfecta. A mí la sangre es la que me hace digna aquí. La sangre le hace digna a usted. No somos perfectos.
Por no ser perfectos, no es que nos vamos a tirar al sistema de este mundo, al pecado. Cada día debemos, como yo dije, insistir. Yo puse aquí una generación que marca la diferencia y tiene identidad en Cristo Jesús. Declara lo que su Padre ha dicho que es lo que puede hacer. Diga, y los quiero escuchar: yo soy lo que mi Padre dice que yo soy. Yo puedo lo que mi Padre dice que yo puedo hacer. Y yo tengo lo que mi Padre dice que yo puedo tener, en el nombre de Jesús. Y mis últimos 2 comentarios: la generación que marca la diferencia, que está lleno de la plenitud de Jesús y que tiene identidad, es una generación que camina en humildad. Usted nunca vio a David que llegó con altivez. O sea, que yo haya dicho aquí que yo soy digna de estar parada aquí, no es altivez. No es altivez. Entonces debemos de cambiar. No importa lo que Dios haga o cómo Dios nos use. Esta generación que marca la diferencia y que tiene identidad, camina en humildad. Una generación que marca la diferencia y que tiene identidad en Cristo Jesús, no se deja llevar por la vanidad de este mundo, porque sabemos que su galardón es grande y que está en los cielos. Dele toda la gloria a Dios. Eso es lo que yo tenía para compartirles el día de hoy. Yo bendigo su vida, joven. Yo bendigo a los que nos vieron por las redes sociales. Les digo que no se rindan, que sean la generación que marca la diferencia, que sean esa generación que se llena de Jesús, pero que sean una generación con identidad. Gracias, Jesús.